Cada vez más personas quieren ponerse brackets o alineadores. Claro, hoy en día hay mucha información, pero también a la vez hay mucha desinformación. Muchos no saben cuáles son los mejores, si son candidatos para tener ortodoncia o alineadores, o si realmente los alineadores sustituyen o van a sustituir a los brackets. Hola, soy Héctor González Ortega, soy endodoncista militar y este es mi podcast La Salud Importa. Y junto con especialistas invitados vamos a tratar de temas que realmente impactan tu salud. Bueno, antes de que empecemos este capítulo, la verdad este episodio me gusta porque yo soy un fiel creyente de que todos, en manera de sus posibilidades, pónganse ortodoncia, pónganse brackets o pónganse alineadores. Creo que es un tratamiento muy bueno para su salud dental, para su autoestima. O sea, bueno, ya lo vamos a ir resolviendo en el capítulo. Bueno, pues ya les dije mucho sobre la ortodoncia y los alineadores, pero bueno, estamos aquí con el doctor Juan Francisco Kerr, que nos va a platicar de todo esto y va a aclarar muchas dudas. Doctor, ¿cómo estás? Bien, Oye, bien. ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los pacientes cuando quieren ponerse ortodoncia o alineadores? Pues, ¿qué tal, Héctor? Yo te diría que probablemente que piensen que todos los tratamientos son iguales y o que no toman en cuenta todo lo que hay detrás, digamos, el diagnóstico que nosotros hacemos para realizar un plan de tratamiento, ¿no? Radiografías, fotografías, etcétera. Y simplemente acuden a cualquier lugar donde colocan brackets y ya está. Pues sí, bueno, Doc, y a ver, cuéntanos, ¿por qué la ortodoncia? ¿Qué te gustó de la ortodoncia? Que la ortodoncia son los brackets, los frenos, como muy común se les conoce, Así disculpen es. la terminología, pero pues queremos que se entienda lo que queremos decir, ¿no? Pues mira, cuando yo terminé la carrera, tuve la fortuna de entrar a trabajar con un doctor, que es el doctor Nasif Balut, que le mando un fuerte abrazo. Y digamos que al ver cómo trabajaba él y la exigencia que manejaba en su consultorio, pues me fue llamando la atención la ortodoncia, ¿no? Porque yo realmente pensé que me iba a dedicar a prótesis o algo así. Sales de la carrera pues, casi siendo un protesista, ¿no? Casi. Te faltan otros años más para dedicarte a la prótesis totalmente. Pero ahí vi cómo cambiaban los pacientes, cómo movía los dientes, cómo cambiaban la sonrisa, los pacientes cambiaba su autoestima, este, todo eso era, y cada paciente es diferente, ¿no? A lo mejor hay especialidades donde básicamente o pues tienes más o menos de los mismos procedimientos, pero acá es totalmente diferente uno con otro, ¿no? Entonces eso me llamó la atención, aprendí mucho y pues bueno, pues aquí andamos. ¿Dónde estudiaste, Doc? Yo estudié en la Universidad Tecnológica de México, el UNITEC, ahí en Campus Marina, tanto la carrera como la especialidad. ¿Y te gustó la ortodoncia? ¿Cómo quedan alineados los dientes? Así es, sí, sobre todo cómo cambias la forma de incluso sonreír de los pacientes, ¿no? Hay pacientes que llegan, tú los saludas y hola doctor y después ya van maquilladas, etcétera, lo que sea, sonríen a todo mundo. También los chavos, son más tímidos al principio y ya después se sueltan, ¿no? O sea, es algo muy formidable, ver cómo cambian eso. ¿Tú crees que el que se alineen los dientes los pacientes, cómo les beneficia, Doc? Me gustaría que se los digas porque de veras, mira, hay dos procedimientos que recomiendo muchísimo, Doc. A veces yo digo, no sé ni por qué fui endodoncista. Creo que hubiera sido ortodoncista o Todavía hay cirujano tiempo. maxilofacial, porque yo siempre les digo a los pacientes, quítense las muelas del juicio. Yo siento que pues ya ni sirven, ¿no? Y que generan muchos problemas. Muchas veces no dolor ni inflamación, pero te generan otros problemas. Y la ortodoncia, Doc, yo se la super a todos mis pacientes que llegan, de la edad que sea, les recomiendo la ortodoncia porque siento que les cambia mucho la vida. Pero tú como ortodoncista y que lo vives diario,
¿Qué tanto les recomiendas la ortodoncia a los pacientes? Yo sí le sugeriría ampliamente también realizar tratamientos de ortodoncia. Mira, no simplemente lo estético, también hay que pensar en lo funcional. Hay pacientes que tienen los dientes muy chuequitos, por así decirlo, y que se les complica cepillarse, para empezar, ¿no? Y el complicarte que no puedas cepillarte, pues empieza a generar problemas periodontales, que se te aflojan los dientes, sarro, etcétera, y ya empiezan a generar más problemas, ¿no? Eso para empezar. Pero también hay pacientitos que muerden chueco, la mandíbula está para un lado, el diente está para el otro, y entonces a la larga van desgastando sus articulaciones, van desgastando los dientes, y pues en vez de no sé, ahorrarse ese camino que va a ser más largo, pues empiezan tormentas, ¿no? A quitarse los dientes, ¿no? También. Se empiezan ahí a contaminar y mejor prefieren quitarse los dientes antes Sí, también ese es un tema. de alineárselos, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que tú mencionaste algo muy, muy, muy importante, Doc. Muchos pacientes creen que la ortodoncia nada más es estética, por eso yo creo que muchos luego dicen, no, yo estoy bien así. Y mencionaste algo, no solamente es estética, es función, ¿no? Así es. Es darle salud a tus dientes, ¿no? Claro. Y también, aquí como paréntesis, pues se ha comprobado que si no tenemos buena salud dental, empieza a generar problemas cardíacos, digestivos, etcétera, ¿no? Entonces, por aquí empieza todo. Entonces, si por ahí empezamos, pues, compadre, hay que alinearse en los dientes, ¿no? No, pues yo, por eso, es uno de los tratamientos que de verdad, y no importa la edad, me llegan pacientes desde jóvenes, adultos, y les digo que no hay ningún problema. Claro, son diferentes, pero se les puede hacer la ortodoncia, ¿no? Así es. Pero bueno, Doc, empecemos a ver. Bueno, ¿cuál es la diferencia o qué es ortodoncia, la que comúnmente conocemos, y los alineadores? ¿Cuál es la diferencia de? Bueno, mira, para hacerlo así muy sencillo, la ortodoncia convencional son los bracketcitos que van pegados en cada diente, ¿no? Y de ahí llevan un alambrito que es el que va guiando la alineación de los dientes, ¿no? Los alineadores son unas micas que se van cambiando progresivamente, cada semana, cada 15 días, etcétera. Y cada mica tiene un movimiento programado que va empujando el diente. Contrario que con los brackets, nosotros los vamos acomodando sobre la marcha del tratamiento, ¿no? Y los alineadores empezamos haciendo, obviamente, un diagnóstico con ambos, pero con los alineadores tenemos que tener en la mente cómo queremos que termine, porque sobre la marcha no funciona, ¿ok? Sí habrá algunos casitos que podamos modificar ahí con auxiliares, etcétera, pero la base del tratamiento tiene que ser desde el principio. Y entonces pues ya se mandan todos los alineadores a fabricar. Pero sería, digamos, la principal diferencia. O sea, hablando aparte de que los alineadores pues nos van a dar mayor comodidad, puedes comer cualquier cosa, no sé, te los quitas para irte a una boda, no va a pasar nada, cosa que con los brackets, pues, si te vas a casar, pues ya, ni modo, saliste ahí en la foto, ¿no? Pero todos son candidatos a ortodoncia o alineadores. Yo te diría que sí, salvo algunas excepciones, ¿no? Pero yo pienso que todos los pacientes son candidatos a ortodoncia y a alineadores, salvo sus excepciones, que serían muy pocas, ¿no? Pero yo pensaría que sí. ¿Cómo cuál sería algo que no permitiría que se ponga, por ejemplo, alineadores el paciente? Pues mira, por ejemplo, que puede hacer que el niño sufra de algún síndrome, alguna cosa así, que el alineador pues se lo va a quitar muy fácil y no lo va a usar, ¿no? A cosa que los brackets, aún así, que estén pegados, pues probablemente se los pueda despegar, pero vamos ahí, ¿no? O no sé, podría decirte que el niño o personas que están sobre una dieta que quieren engordar, ¿no? O sea, que es un porcentaje mínimo en la población, pues tienen que estar comiendo todo el día y los alineadores te los tienes que quitar y entonces eso les molesta, ¿no? O papás que van a llevar a su hijo a ortodoncia y te dicen,
tú les ofreces, están estas posibilidades, brackets, alineadores. El paciente los tiene que usar más o menos unas 20, 22 horas para que tenga éxito el tratamiento de alineadores. Y el papá te dice, híjole, doc, pues no hay forma que mi hijo lo use, ¿no? Y entonces pues dices, bueno, aquí optamos por brackets y los brackets funcionan muy bien, ¿no? O sea, siguen funcionando bien y seguirán funcionando bien. Nada más que ya hay opciones más cómodas, más estéticas, para llevar la vida más tranquila, ¿no? O sea, la ortodoncia, para que nuestro público, que son los pacientes, entiendan, pues es eso, ¿no? Que tú les pones los aditamentos, o sea, que son ¿de qué material son los brackets, por ejemplo? Pues puede ser de acero, ¿no? Los más básicos son de Ujú. acero, hay unos que ya tienen unas partes de elásticas, digamos, el material es un poquito más elástico, que es de níquel, titanio, etcétera, pero al final y al cabo el concepto es el mismo, ¿no? Es un cuadrito que aloja un alambre y pues bueno, el cuadrito se va a mover junto con el alambre y ya está. Sí, o sea, se los colocas, ¿no? Al paciente y de ahí tú tienes que llevarle una secuencia, ¿no? Así es. Que son que cada mes, ¿no? Es ¿Cierto? cada mes, sí, en algunos casos, dependiendo del tipo de brackets, puedes prolongar hasta mes y medio, ¿no? Hablando de brackets de autoligado, que acá llevan una fuerza más constante y pueden durar un poquito más. Pero en promedio o generalmente sí es un mes. Ok, y por ejemplo, para la ortodoncia convencional, ¿no? Hay edad, o sea, digo, ya sé que lo mencionamos que no hay edad, por ejemplo, a mí me pasa mucho en la consulta que pacientes de 30, 40 o tal vez hasta 50 años consideran que ya, Ya pasó la época. pues no sé, que ya pasó. Es que no sé, aquí en México, no sé si en todos los países, pero están como que la ortodoncia es para los adolescentes. Sí, pero fíjate que yo pensaría que no hay edad, ¿no? Hemos tenido pacientes de 70 años que por razones protésicas, el protesista nos dice, ¿sabes qué? Necesito mover este diente porque pues la corona va a quedar chueca o no puedo poner un implante y no pasa nada, ¿no? O sea, no va a pasar nada. Nosotros empezamos a ver pacientitos más o menos aprox entre los 9 y 10 años, ya cuando empiezan a erupcionar los dientes o más bien ya algunos ya están casi terminando. Entonces desde ahí empezamos, pero de ahí en fuera no creo que haya una limitante de edad, ¿no? O sea, en edad no hay problema, ¿no? Y Mm. no tiene nada que ver que tengan 30, 40 o 50 años, ¿cierto? Así es. Yo De creo que ninguna. lo que te estoy entendiendo es nada más que pues es un poco más incómodo, la ortodoncia convencional, Así ¿cierto? es, sí es un poquito más incómodo, porque usamos fuerzas más grandes. A veces empieza a sobrar un poquito alambre en la zona posterior, que es donde va saliendo, y eso pica. A veces se cae un bracket y entonces tienen que ir a la consulta antes de su cita mensual. Cositas que con los alineadores podemos evitar, ¿no? Y tienen restricciones de dieta, comer cosas duras, cacahuates, tostadas. Yo siempre les digo, mira, en vez de comerte unas alitas, pues cómete unas boneless, o en vez de lotes, unos esquites, cositas así, ¿no? Porque en teoría no podemos morder nada así con los dientes de enfrente. Entonces, pues ya como que agarran la onda y ahí van, ¿no? Pero también, y ahí de broma, sin que se enojen, No, pues no, tú dile, los pues. los que tienen hambre o los gorditos siempre van a comer, entonces no pasa nada, de alguna forma se van a adaptar, y aun con brackets van a seguir comiendo, ¿no? Es que hay memes, ¿no? Que dicen cuando a mi paciente me dice que se le cayó el bracket así Así. lavándose y lo encuentras comiéndose un elote, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el pan Bimbo, ese es el terror creo que también de los protecistas que rompen coronas y esas cosas, pero siempre llega el paciente y ¿cómo se te cayó? Ah, pues estaba comiéndome un sándwich. O estaba una sopita y se cayó, ¿no? Y pues así de, bueno. Y a veces sí pasa eso, ¿no? Pero no toman en cuenta que a lo mejor antes de tomarse su sopita, pues se comieron un cacahuate y dijeron, pues ya aguantó el bracket. Pero realmente es que el pegamento ya se fracturó. Y después con cualquier cosa o algún cambio de temperatura, pues se despega.
¿no? Y entonces ya, pues péguemelos bien, doc. Sí, aparte le echan la Sí, culpa a uno, ¿no? póngale Bueno, a más ustedes pegamento con la loca o... o lo que le está poniendo nomás Sí, sí, sí. no sirve, ¿no? Exacto. Sí, porque mira, yo lo que estamos entendiendo todos, pues es eso, ¿no? Que bueno, aquí ya el doctor nos dijo, él recomienda los brackets, o sea, convencionales, y los alineadores. Entonces estamos poniendo en contexto, pues cuáles son, digamos, los beneficios y prejuicios de la ortodoncia convencional. Pues eso es un poco más incómodo. ¿Duele? Sí, hay una diferencia importante. Y sobre todo si estamos hablando de... Seguramente todos han visto a alguien con brackets, ¿no? Normalmente, los brackets que se colocan, llevan unas liguitas de colores, ¿no? Uh-huh. Esos son los brackets convencionales, o así yo los llamo. Después están los brackets de autoligado, que ya no usan esas liguitas de colores, sino usan un sistema de una puertita, cositas así, ¿no? Entre esos dos sí hay una gran diferencia. La liguita genera mucha fricción. Entonces, para mover los dientes tenemos que usar fuerzas más grandes. Entonces, entre más fuerza usemos, más dañamos los tejidos, más dolor va a haber y más tiempo, el tratamiento va a durar más tiempo, porque irónicamente los dientes se mueven más rápido con fuerzas más ligeras. Le damos al hueso a que se adapte al movimiento, a la raíz, todo eso, los ligamentos. Entonces se mueve más rápido con fuerzas más ligeras. Y los alineadores de esos 3 tratamientos, convencional, autoligado o alineadores, son los que menos fuerza usan. Entonces, en teoría serían los más rápidos, ¿no? Los alineadores son más rápidos que la ortodoncia. Muchos, yo creo que en la mayoría de los casos sí. O sea, por eso entonces, bueno, y aparte tiene otros beneficios los alineadores, como que se los deben de quitar para comer. Sí, no están diseñados los alineadores para la masticación, entonces se pueden llegar a fracturar o el paciente se puede llegar a lastimar. Entonces sí hay que retirarlos para comer. Y entonces ahí está un beneficio que no hay restricciones de dieta. Puedes comer lo que tú quieras. Puedes hacer tu vida normal mientras alineamos nuestros dientes. Tuve un paciente que, muy, muy buena onda, ya pues mayor, pero iba a la oficina y un día me comentó, o yo le comenté, o le pregunté, oiga, ¿y qué le han dicho en la oficina? ¿Que sus dientes cómo van o qué? No se han dado cuenta que me estoy alineando los dientes. Y yo, por los alineadores. Así es. O sea, esta distancia en la que estamos tú y yo, Ajá. es muy probable que no se den cuenta. Ya el micrófono, pues sí dices, ay, este güey trae algo, ¿no? Pero realmente sí hay algunas marcas que son más transparentes que otras, ¿no? Pero sí, en la mayoría de los casos no se dan cuenta. Fíjate que eso es muy importante, ¿sabes, Doc? Porque, pues mira, yo creo que una de las mayores dudas que tienen los pacientes es que no saben si son buenos los alineadores. Incluso, y te lo comentaba antes de iniciar el capítulo, yo conozco ortodoncistas. No vamos a decir nombres ni pero es que suena como a chisme, ¿no? Pero Claro. pues que no le tienen fe a los alineadores. Con lo que tú estás diciendo, Doc, hasta me estás convenciendo para ponerme alineadores. Cuando quieras. Pues mira, yo creo que todos tenemos como un miedo a aprender cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Y eso me pasó a mí y creo que le pasa a todos. Uh-huh. Pero ya una vez que vas sobre día a día, conociendo cómo funcionan los alineadores, cómo son las formas de mover los dientes, pues te vas dando cuenta que sí funcionan y funcionan muy bien, ¿no? Yo en un principio yo también era escéptico, decía, Uh-huh. pues estas madres cómo van a mover unos dientes, ¿no? ¿Ya eras ortodoncista para entonces? Sí. Fíjate. O sea, ¿ves? Te digo. Y es que, mira, y aquí ya a lo mejor las generaciones nuevas de dentistas o ortodoncistas nos están llevando ventaja, porque ya en los posgrados tienen la materia de alineadores. ¿Me explico? Entonces ya salen conociendo todo esto de la odontología digital, ya lo conocen, cosa que en mi época, pues, todavía no. Y eso que no estoy tan ruco como creen, ¿no? No hueles a... Bueno, es que ahora se hizo ahí una polémica con un podcast, ¿no? ¿No hueles a baúl? Todavía no, creo. Todavía no, yo ya tengo 45 y no sé si... Es que
Bueno, no, no No, quiero que pero- tampoco a mí me hagan polémica con el podcast, ¿no? Pero bueno, pues mira, es que de veras, Doc, o sea, a mí me interesa mucho este tema de la ortodoncia porque te juro que ahorita lo que tú estás diciendo de los alineadores y la diferencia de la ortodoncia, pues estoy entendiendo que nada más es comodidad, ¿no? Es lo único que pudiera variar en eficacia. O sea, los alineadores, ¿tú qué eficacia, qué porcentaje de eficacia le darías? Yo, mira, es que normalmente cuando vamos a presentar a un paciente que va a iniciar un tratamiento, se hace una simulación, ¿no? Ujú. Les presentamos un video de cómo van a quedar sus dientes, cómo se van a ir moviendo. Y esas simulaciones son bastante exactas, ¿ok? Siempre y cuando, o sea, los que manejan, o la mayoría de las marcas, los que manejan esas simulaciones lo hacen técnicos. No son dentistas ni ortodoncistas, lo hacen técnicos. Entonces, tú tienes que, o más bien, hay movimientos que te lo ponen así muy fácil, pero tú como ortodoncista sabes que eso no va a pasar, ¿ok? Eso es fantasía. Entonces tú tienes que decirle al técnico, mira, a ver, está muy padre lo que me pusiste, pero seamos sinceros, eso no va a pasar nunca. Entonces tienes que agarrar tus conocimientos de biomecánica, etcétera, y plasmarlos ahora digitalmente. Entonces ir moviendo los dientes como se van a ir moviendo. Pero esa simulación, ya una vez que lo revisaste, que un ortodoncista especialista en ortodoncia lo revisó, pues esa simulación es bastante exacta. Yo me atrevería a decir que más de un 90%, ¿no? Y así como va a ir moviéndose en ese videíto que le presentas al paciente, es realmente como se están moviendo, ¿no? Y Ujú. si hay algún desfase o algo así, pues bueno, hay aditamentos que nos podemos apoyar para continuar con el tratamiento. Y habrá algún caso que sí necesitemos pausar el tratamiento, decir, ¿sabes qué? Te voy a escanear otra vez. Ujú. Hubo aquí algún tema, a lo mejor el dientito no siguió al alineador como nosotros esperábamos, pero se mandan pedir alineadores adicionales y ya está, se continúa, ¿no? ¿Cuál es el proceso para hacer unos alineadores, Doc? Se toman varios estudios, igual que en la ortodoncia convencional, fotografía clínica, radiografía panorámica, lateral o incluso más bien ya ahora actualmente tomografía para ver si no hay alguna estructura dañada o alguna cosa por ahí escondida que no logremos ver en las radiografías, ¿no? Todo eso se sube a un portal dependiendo de la marca que tú manejes Ujú. o si tú lo haces con tu propio software. Se sube, se plantea cómo se va a mover. Tú pones ahí la descripción, pues mira, quiero tal dientito que se vaya moviendo así y asado, ¿no? Después te mandan la simulación, que te la hace un técnico con tus indicaciones y ahí es donde entra tus conocimientos y tienes que saber si realmente eso se va a mover o no. Entonces ya lo modificas y lo vuelves a mandar o realmente tú lo modificas y lo aceptas y se mandan a fabricar. Y ya está. O sea, de todo el estudio que te hacen, el técnico te manda un pre, por así decirlo. Sí, porque tú ya mandaste también tus indicaciones, Ujú. ¿no? O sea, tú viste algo que no sé, un paciente que tiene, por ejemplo, la mandíbula un poquito más larga que la parte de arriba. Entonces tú dices, pues mira, a lo mejor le voy a quitar dientes o va a ser un caso quirúrgico. Entonces tú tienes que poner todas tus indicaciones al técnico. Es como la receta, ¿no? Para Ujú. hacer un pastel. Ujú. Entonces tú le vas diciendo, a ver, vamos a expander arriba, vamos a mover, a girar los dientes, vamos a ponerle esto al dientito para ayudarle a girar al alineador, cositas así. Entonces ya todo eso lo lee el técnico o tiene que leerlo y te manda un primer plan de tratamiento, que es una primera simulación. Entonces tú lo revisas, ves si más o menos está conforme a lo que tú dijiste. Si tú estás de acuerdo, que normalmente en la primera vez siempre hay algún error Ujú. o tú no te fijaste en alguna cosa y lo mandas corregir, a lo mejor hasta la tercera simulación y ya se la presentas al paciente. Y esa simulación pues es la que es realmente la exacta, ¿no? Oye, fíjate que, ¿y cómo el paciente puede darse cuenta? ¿Qué marca ocupas tú? Pues Sí, dilo, no hay problema. Pues que mira, sepa. normalmente uso Spark, Invisalign y ClearCorrect. Desde mi punto de vista creo que son las más fuertes en México.
cada vez me inclino más hacia una. ¿Hacia cuál, Doc? Hacia Spark. Me ha funcionado bien e incluso siento que los plásticos son un poquito más cómodos, o realmente reflejan el movimiento que yo quiero. Y me he sentido a gusto. No quiere decir que las otras no funcionen, pero me he sentido a gusto con esa marca. Vamos. O sea, las otras realmente me dan mucho éxito también. Pero si me dijeras, a ver, tienes que escoger una, Sí, ¿no? sería esa. No, y que las marcas también... Que sea, tampoco son así que digas, yo no les pondría el 10, ¿no? Tienen ahí sus defectitos que a veces tardan más en mandártelos o cositas así. Pero esa es la que hasta el momento me ha gustado más, ¿no? A lo mejor en un momento las otras actualizan algo y pues me llaman más la atención. Bueno, ¿y cómo el paciente se da cuenta que es una buena marca? O sea, ¿cómo lo entregas ese tratamiento al paciente? Pues mira, normalmente las marcas importantes te mandan todo un kit, ¿no? Viene ahí su cajita, su estuchito para que guarden ellos el alineador, porque yo siempre les digo, no lo guardes en servilletas porque va a llegar algún día que llegues a un restaurante, el mesero no se va a fijar si son tus mocos, babas o lo que sea. Y las va a tirar. Y las va a tirar. Sería uno de los inconvenientes de los alineadores, por ejemplo, ¿no? Que los puedan perder. Sí. ¿Qué pasa si pierden un alineador? Pues ahí hay varias opciones, ¿no? A lo mejor ya les tocaba el cambio al siguiente día y pues no pasó nada. No pasó nada. O a lo mejor les tocaba en 15 días o estaban empezando apenas a usar ese par de alineadores. Entonces le dices, a ver, hay de dos. Una, o vienes acá y te pongo el siguiente, a ver cómo nos queda, y lo usamos un poquito más de tiempo, o usamos si está de viaje, por ejemplo, y va en el 5, tiene él consigo el 4, le digo, ¿sabes qué? Ponte el 4 hasta que nos veamos, y ya vemos qué hacemos, ¿no? Si ya fuera, no sé, el último, pues a lo mejor ya el movimiento que quedaba era muy poco y lo logramos, ¿no? Es que bueno, de acuerdo a lo que salgan en los resultados de los estudios, es la cantidad de alineadores, ¿no? Así es, sí, conforme, mira, entre más movimientos tengamos que hacer, o en pocas palabras, entre más chueco esté el paciente, pues más alineadores va a tener que usar, Sí. ¿no? Entonces, y también de ahí depende el tiempo de tratamiento que va a tener el paciente, ¿sí? ¿Cuánto tiempo es un tratamiento de alineadores? Mira, un promedio, yo diría que, pues, no sé, entre unos 18 meses, pero normalmente puede ser menos, ¿no? Digamos, como tú dices, chueco, unos 18 meses o más, podría No, ser. yo creo que unos 18 meses, a menos que sí tenga algo muy, muy complicado, no sé, por ahí tenemos un pacientito que también es un señor más o menos ya como de unos, ¿qué será? 60 años. Tenía el colmillo totalmente girado, ¿no? Y eso es un movimiento muy complicado y más en un colmillo porque las raíces son muy largas. Y pues bueno, nos ha tomado un poquito más de tiempo. Afortunadamente, el señor Santos es muy paciente. Por eso son pacientes, ¿no? Pero y ha estado conforme. El otro día fue hace poquito. Siempre me va calificando. No, Doc, pues ahorita llevas un 6. Y a la así, híjole, Doc, pues como que 6.5, ¿no? Y ya la pasada, se encontró él su estudio, ¿no? Sus fotos cuando iba a iniciar y me dice, híjole, Doc, no, pues entonces ahora sí te entiendo, ¿por qué? ¿Qué edad tiene tu paciente? Yo creo que unos 60 y pico. ¿Y por qué crees que decidió ponerse alineadores? Esto es muy importante, vean. ¿Sabes por qué quiso? ¿Por qué? Porque me dijo, yo quise porque mi hija tiene los dientes totalmente derechitos y su esposo igual. Y yo los quiero así. Y pues ahí está. ¿No hay edad? ¿O Pues cierto, no, Doc? O sea, no, este no. es un claro ejemplo. O sea, hay que quitarnos esa idea de que los ortodoncia y los alineadores tienen una edad específica. A mí te digo que me ha tocado atender, digo, no tengo nada contra ninguna profesión, ingenieros, y dicen, no, yo ya, es que me van a hacer bullying miren, no pasa nada. Bueno, por lo que entiendo, hay una diferencia muy alta de costos, Doc, entre alineadores y ortodoncia. Pues sí, no, pero, o sea, sí,
Sí hay un costo un poquito más elevado de los alineadores, pero lo que estás pagando es la comodidad, que no se te vean, la estética, la facilidad del tratamiento, que no duelan. Y mira, y sí molesta un poquito cuando cambias la mica, sí llega a molestar. Cuando cambias, no sé, de la 3 a la 4, pues la 4 está empezando el movimiento y pues sí sientes un poquito más de punch, ¿no? Una presión un poquito más fuerte, pero es una presión, una dolencia, una molestia que se quita, no sé, en media hora, una hora, algo así. Te tomas un paracetamol si acaso es muy excesiva y ya está. Pero con los brackets es diferente. Con los brackets sí tienes una fuerza constante que te puede llegar a durar hasta, no sé, una semana y no puedes comer porque te duelen todos los dientes. Y entonces sí, el costo-beneficio, digamos, sí está totalmente comprobado o justificado. Sí, o sea, ponerse brackets o alineadores es básicamente pagar comodidad. Es como, no sé, ir a un vuelo y tú pagas el Primera clase primera o clase vas atrás o con todos turista, ¿no? nosotros, ¿no? Y los dos te van a llevar a un buen resultado. Exacto. Eso es lo que estamos entendiendo. Oye, para los alineadores, bueno, mi pregunta, aún y ortodoncia se quitan dientes. Cada vez es menos el porcentaje de extracciones, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque también ya tenemos más herramientas. Tenemos los microimplantes que podemos mover, pues, o sea, lo que ocuparía, digamos, un diente de espacio, Ujú. lo podemos mover y entonces eso nos facilita la vida, ¿no? También generamos un poquito más de expansión, cositas así que van sumando poco a poco durante un tratamiento y entonces cada vez evitamos más extracciones. Obviamente habrá casos en los que pues, no habrá forma más que quitar dientes y ya está. Sí, porque hay muchos pacientes que cuando escuchan ortodoncia o que les van a quitar dientes, ahí como que... O sea, ¿qué Sí, tanto ha variado el quitar dientes en un porcentaje? A lo mejor antes eran un 80, ahora es... pues mira, habla en mi práctica, Ajá, porque no puedo hablar por los sí. demás, pues yo creo que sí, un fácil un 90%. Ah, ya de no quitar... Pues sí, te digo, hay casos en los que de plano tienes que quitarlos, ¿no? Ujú. Para que realmente haya una estabilidad a largo plazo, etcétera, o que resuelvas bien el apiñamiento de sus Los dientes. que tienen ya los dientes bien chuecos, Sí, como dijiste. o a lo mejor tienen dientes de más y pues hay que Ay, quitarlos, etcétera. O tienen un colmillito por ahí arriba que nunca se dieron cuenta que ahí estaba y con las radiografías lo ves o la tomografía y pues no hay espacio más que quitar algún dientillo, ¿no? oye, las muelas, fíjate que hicimos un capítulo de muelas del juicio. Yo digo también lo que te dije de que propongo la ortodoncia, las muelas del juicio se deben de quitar antes, durante o después de la ortodoncia o los alineadores. Pues mira, ahí sí a lo mejor sí depende un poquito la edad, ¿no? Porque Ujú, no se las vas a quitar, a lo mejor a un chavito de 11 años pues ni se le han formado, ¿no? ujú, Pero si ya las tiene en formación o ya están ahí, yo pensaría que antes de, ¿no? ujú, Es muy raro los casos en los que realmente el tercer molar o muela del juicio, como lo conocemos aquí, ha erupcionado correctamente y no va a alterar la oclusión o la función y no va a tener problemas a largo plazo. Y eso entre comillas, ¿no? ujú. Porque ya me imagino que le salga una caries a un tercer molar y pues a lo mejor restaurarla pues va a estar complicadito, ¿no? Ujú. Entonces a lo mejor ahí en su momento optarán por quitarla. Pero pues sí, yo creo que ¿qué será? 90% de los casos o más, pues vienen mal, entonces No, es que aquí en el capítulo de muelas del juicio invité a un maxilo y él coincide que hay que quitarlas. O sea, ahorita estamos hablando en específico de ortodoncia, ¿no? O alineadores. Pero pues yo siempre he dicho que las muelas del juicio hay que quitarlas para todo. Pero si ahorita estamos hablando de ortodoncia y alineadores, pues sí. yo creo que hasta antes de quitar los Incluso alineadores. posterior a el tratamiento de ortodoncia, yo siempre les digo, mira, si tú te quieres quedar con las muelas del juicio o terceros molares, está bien, solamente úsame muy bien tus retenedores, porque
al tener ese molar extra, pues puede generar más fuerza para tener movimientos no deseados posterior a tu tratamiento y empiezan a enchuecarse, ¿no? Entonces es un factor más que puede abonar a una recidiva o que se vuelvan a enchuecar. No que, o sea, siempre dicen, es que los dientes tienen memoria, doctor. Pues no es que tengan memoria, sino que hay ciertas fuercecillas que van moviendo los dientes. El simple hecho de morderte las uñas, pues es una fuerza que si lo haces muy constante, pues va a chocar tu diente, ¿no? Entonces, y si tienes por ahí la muela del juicio, pues más. Entonces, es que mira, Doc, aquí luego no queremos como decir, no todos, no, pero yo digo que lo mejor es quitárselas. Pues, y nos evitamos ese si quieres tipo de ahorrarte complicaciones, problemas, ¿no? la respuesta fácil sería sí. Oye, mencionaste de marcas, pero yo he visto ahí en internet, y yo creo que muchos pacientes igual, ofrecen alineadores hasta por 3,000 pesos, Doc. Porque estas hasta te pueden llegar a tu casa. ¿Cómo es eso? ¿Qué opinas de...? Pues mira, la verdad es que nunca he manejado uno de esos, pero sí he tenido pacientitos que los han usado, y no han tenido, buena suerte. No quiere decir que todos corran con la misma suerte, ¿no? A lo mejor funcionan bien, no sé, en algunos casos. Pero, muchos pacientitos que llegan a la consulta, pues es que usaron cierto tipo de alineadores. Y les digo, es que te fuiste al lado oscuro de la historia, compadre, y ya regresaste. Sí, doctor, pues es que lo barato sale caro, etcétera, ¿no? Y por algo está ese dicho, ¿no? Sí, sí. Sí, pero mira, aquí es que muchas veces se van por el precio, ¿no? Y hoy en día en internet la verdad es que te venden muchas cosas y entre eso... la otra vez también vi de un blanqueamiento, que ahora que hagamos el capítulo de blanqueamiento lo voy a tocar, pero vi en internet, incluso había una tienda departamental que los vendía. Hay centros radiológicos que yo he visto en su etiqueta que te hacen los alineadores y bien tú lo mencionaste, ¿no? Que hay que darle, o sea, son más cómodos, pero hay que darles una supervisión, ¿no? Sí, es exacto. Mira, incluso con estas marcas que tú tienes que, tú eres como ortodoncista, tú eres el que va marcando la pauta o tú eres el que diseña el caso. Hay ciertos casitos que, como te decía, a lo mejor tenemos que pausar el tratamiento y replantear o mandar pedir algún alineador adicional porque no se estaban moviendo como tú pensabas. Pues no quiero pensar en esos casos, ¿no? Que a lo mejor sí los hacen ortodoncistas o a lo mejor lo hace nada más un técnico y pues a la hora de la hora no conocen bien cómo es la biología de los dientes. A lo mejor pueden dañar los tejidos, las raíces por meterle un poquito más de fuerza. Incluso en algún momento con una colega que trabaja conmigo, una endodoncista, me comentó que el paciente había usado guardas y se había necrosado la pulpa por la fuerza excesiva de una guarda. Y yo me quedé así de, híjole, pero para que se pase eso con una guarda es que sí necesita ser bastante, ¿no? Bastante, ¿no? Oye, y ¿qué recomendaciones le darías tú a los pacientes antes de animarse a poner alineadores o Pues brackets? mira, antes de cualquier tratamiento de ortodoncia yo les diría que chequen bien si su doctor es especialista en ortodoncia, ¿no? Si tiene los estudios y los conocimientos para realizar ese tipo de tratamientos. Ya después de ello, pues bueno, sí, pues digo, que sea un ortodoncista, porque si vas, como tú decías, en un centro comercial, pues no sé quién los haya hecho, ¿no? Sí, porque buscan barato, pero Sí. ya el doctor dio opciones de que hay costos, las dos sirven, la ortodoncia convencional es más económica, los alineadores son un poco más elevados, pero hoy en día mucha gente está haciendo alineadores también, Doc. Sí, ¿Esos sirven o no sirven? Pues mira, es que volvemos a lo mismo. Si es un ortodoncista el que está detrás de esos alineadores, pues es muy probable que sí funcionen, ¿no? Ujú. Pero si es un técnico dental, que pues adquirió conocimientos para hacer esos softwares,
Pues no sabría decirte, ¿no? A lo mejor está complicado el asunto. Ok. Oye, Doc, y ¿tú crees que los alineadores terminen, Yo creo que, o sea, tu pregunta es la vas a terminar adivinar, de, de quitar de... a la ortodoncia convencional? Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque mira, cada vez están saliendo más marcas con respaldo, que cada vez los ofrecen más baratos a los ortodoncistas. Entonces quiere decir que el costo va a irse reduciendo y más población va a tener más acceso a esos tipos de tratamiento, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Que de repente pues, vas a voltear a ver a los brackets y pues, ya va a ser obsoleto, ¿no? Sí, porque ya la tecnología hoy en día Sí, está avanzando mucho. así Entonces, es. pues tú me decías que un 60 o 90% de tus pacientes ya les pones Yo creo que están alineadores, entre ¿no? un 65% que es alineadores, o Y- tal vez más, ¿no? o sea, ya casi tu puro alineador. Pues sí, básicamente. O sea, no, sí, digo, falta a lo mejor, como te decía al principio, el papá que llega con su hijo y me dice, híjole, es que no va a haber forma que mi hijo sea disciplinado y se los ponga. O sea, ¿quién no es candidato para los alineadores? Pues sí, yo pienso que alguien que no tenga esa disciplina de usarlos durante el tiempo adecuado, o que de plano diga, ¿sabes qué? Pues no me gustó cómo funciona este asunto y ya está, pero yo creo que de ahí en fuera no Por hay... ejemplo, enfermedad periodontal. O sea, deben de tener una buena higiene, me imagino, como todos los procedimientos. Alguien que tenga una enfermedad de las encías. Ahí tendríamos que ver si, uno, primero que el periodoncista nos dé el visto bueno, ¿no? Ujú. Si ya está controlado ese tema, pero, yo diría que con los alineadores tienen mayor facilidad para limpiarse los dientes como les están indicando, Ujú. ¿no? Pero también hay ciertas alineadores que cubren un poquito de más la encía, entonces eso puede generar algún tema. Entonces ahí hay que echar, ser muy, minuciosos para que no pase eso, ¿no? O sea, ¿cuál es la forma de...? O sea, ya una vez que el paciente tiene, o ya tienes los alineadores, ¿cuáles son las indicaciones? ¿Cómo los van a usar? Pues mira, yo siempre les digo, los tienes que usar por lo menos unas 20 horas al día, 20 horas al día. si no es que más, ¿no? O sea, el rango, lo ideal, Sí. como viene en el librito, es que lo usemos 22 horas al día. Pero, digo, habrá pacientes que sí lo hacen así. Yo siempre les digo, mira, a menos que seamos japonesitos porque tienen más disciplina que nosotros, pues digo, por lo menos 20 horas. Ya con eso estamos del otro lado. Para comer. Se los quitan y se los vuelven lo enjuagan, se lavan ellos los dientes y va para adentro, ¿no? Hay una manera de limpiarlos, hay que limpiarlos, hay que hacerles algo. Pues mira, ahí como los cambiamos muy rápido, Ujú. no se dañan con la pasta de dientes o el cepillado normal, ¿no? Entonces los podemos cepillar con nuestra pasta de dientes, nuestro mismo cepillo. Hay otras técnicas que los meten en unas como tenitas de ultrasonido con luz ultravioleta que quita las bacterias, bla, bla, bla. También hay otras pastillitas que usan algunos personas de la tercera edad, unas como efervescentes, ¿no? Ujú. Corega, que los meten ahí y ya está. Pero pues a menos que tú tomes mucho café o té verde o ¿cómo se llama el de los argentinos? No sé, la macha no. No, el que toma El mate o esa cosa. algo así, ¿no? ¿Ese, Bueno, ese pigmenta mucho? sí, ese sí, a veces sí llega a pimentar más. Entonces, a menos que tomes algo así, pues realmente el alineador va a continuar en su mismo estado, ¿no? Sí, o sea, no necesita un gran mantenimiento, ¿no? O Pues no, sea, realmente no. lo Diría normal. que el mismo que tus dientes. Lavarlos y ya está. Te juro, Doc, que Cepillarlos. me estás convenciendo para hacerme alineadores. Digo, nada más tengo una recidiva aquí en uno de los dientes, pero fíjate que qué importante la información, de verdad, ¿eh? O sea, yo todavía sigo viendo muchos colegas que siguen poniendo ortodoncia convencional y como lo mencionas, no es malo, al contrario, es un muy buen tratamiento. Creo que
dejamos claro que, pues más que nada la diferencia son costos y molestias, ¿no? Que Sí, la generan, comodidad que vas a tener durante el tratamiento. pero las dos son muy buenas opciones, Claro ¿cierto? que sí, sí, Entonces, sí, sí. creo que esto debe de quedar claro para todos los pacientes que nos están viendo. Lo que ustedes necesiten, ya sea alineadores o ortodoncia convencional, creo que el doctor lo dejó clarísimo. Funcionan muy bien. Esto también puede depender de costos, de comodidad. Entonces, pues ahí está. Considero que la ortodoncia es un excelente procedimiento, ¿no, doc? Ya como el doctor lo dijo, ayuda mucho para, pues, función. No sé, como dijiste hace rato, Autoestima, simplemente sonreír con más confianza. autoestima, y el doc también puso que a veces puede uno encontrar un buen ortodoncista a un buen costo, ¿verdad? O sea, porque aquí lo que yo creo que intentamos, pues es que todos tengan una salud adecuada, con costos accesibles a su economía. Y pues muchísimas gracias, doc, de verdad te lo agradezco. Eh, Esperemos volverte a invitar. Vamos a invitarte para que... Miren, y por cierto, algo que se nos pasó, estos son... A ver, doc, explícanos un poquito aquí. Pues mira, estos son, no sé si se alcance a ver, pero estos son los alineadores. Entonces, Y aquí está, este es el modelo, ¿no? Este es el este modelo. es el modelo. Si lo ponemos, pues prácticamente, no sé si aquí lo acercamos o... Esto es lo que viene siendo el alineador. Pues ahí, si se fijan, pues no se ve la diferencia, ¿no? Lo quito, se ve igual, lo pongo, se ve igual, ¿no? No se ve, por eso dicen que es ortodoncia invisible, ¿no? Así es. Aquí, bueno, también no se ve, pero aquí vienen los pequeños bordes, ¿no? Es aquí donde pones los Sí, attachments. normalmente ahí tenemos que poner attachment, engagers, o como yo le digo a los pacientes, pelotitas de resina en ciertos dientes para generar un poquito más de movimiento en ciertos dientes o retención de las micas, ¿no? Oye, doc, aquí estoy teniendo un problema de paciente, mira. No sé cómo quitarlo. De la parte posterior. A ver, ¿qué tal? Es que eso es lo que justamente luego muchos pacientes no se quieren poner, ¿no? Porque... Ya, lo vas girando. Ok. Es que luego esas son hasta las dudas de los pacientes, ¿no? Sí, Doctor, sí, sí. usted me enseñó, pero no pude. Llegué a mi casa y no me lo pude quitar. ¿Sí o no? Y vea, no, en serio. Oye, te voy a dejar en mal. No. Sí hay comodidad. Yo soy un paciente nuevo y estoy aprendiendo. Pero miren, vean, qué práctico es esto, ¿no? Nada más cuesta un poquito de trabajo quitarlo, pero yo creo que es práctica. Sí, es sobre la marcha, ¿no? Ok. Normalmente les enseñamos cómo quitarlos y les digo, mira, yo lo estoy quitando aquí muy fácil, pero tú en el día a día vas a Ya encontrar aprendí, miren, ya otra aprendí. forma. Ya aprendí cómo se ponen los alineadores. Entonces, pues miren, una excelente opción, de acuerdo a lo que ustedes necesiten, ya sea comodidad. Sigo aprendiendo aquí a quitarlos. Pero ya vi de dónde. Muchas gracias, así te voy a decir, ¿no? No me los he podido quitar, ya tengo como 2 meses, 3, y todavía sigo con el mismo, ¿no? Fíjese que no me los quité. Ajá, no me puede entrar el... Bueno, pues ya saben, esta opción está, vayan con el doctor, si gustan, aquí el doctor nos va... Bueno, vamos a poner sus redes. ¿Dónde estás, doctor? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, en redes estoy como @dr Juan F. Caire. En Instagram, TikTok, Facebook. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto la resolvemos. Pues les agradezco, te agradezco, Doc. Si tienen dudas, comentarios, escríbanos, suscríbanse. Si quieren algún otro tema, lo podemos tratar con muchísimo gusto. Vamos a invitar al Doc a que nos traiga también los equipos con los que hacen todo este procedimiento para que ustedes vean cómo es este tratamiento, ¿no? Así es. ¿Sale? Pues muchísimas gracias, Doc. No, hombre, Te lo agradezco. gracias a ti.